En toda la historia hemos tenido miles de cosas que marcaron una época, ya fuesen los Beatles en los 60, Star Wars en los 70 o Michael Jackson en los 80. Siempre ha existido algo que deja su huella para siempre, como ícono de un lugar, un momento o un espectro. Durante los 80, la televisión estadounidense tuvo un monstruo en la programación llamado Cheers. Cheers fue la serie que comenzó todo y que dio las bases para que Community, How I Met Your Mother, Scrubs, Brooklyn Nine-Nine, Parks and Rec, The Big Bang Theory, cualquier serie que contemple a un grupo de personas que solo encajan estando juntas, pudiera existir. Sam Malone y Diane Chambers marcaron a toda una generación al ser la primera relación que iba y venía, la relación que todo el país quería ver junta. Fue la primera que generó entusiasmo a nivel nacional. Cheers encadenó al sofá a una sociedad que se suponía debía consumir televisión, pero que al contrario, estaba siendo consumida por ella. Norm, Cliff, Woody, Frasier, Lilith, Sam, Diane y Carla transformaron a un país productivo en uno semanalmente sedentario. El éxito de Cheers solo se puede entender en el contexto de los 80, los cuales fueron los años donde el neoliberalismo impulsado por Reagan y Thatcher consumía al mundo, y por ende, la cultura estadounidense estaba a flote después de una crisis la década pasada. Los 80 iniciaron con la obra maestra que fue El Imperio Contraataca, siguió con Thriller, y en ese mismo año se estrenó Cheers. La industria cultural estaba a todo lo que da. La maquinaria norteamericana funcionaba como nunca se había visto, y se contagiaba. Parecía que Estados Unidos no podría ser mejor, pero el sueño americano terminó. En 1993, Ted Danson anunciaba su salida de Cheers, y sin él, Cheers sería como Two and a Half Men sin Charlie Sheen. Así que hicieron lo correcto, terminar la historia de aquel bar en Boston. Casi 100 millones de personas sintonizaron el final de Cheers, dejando así la barra lo suficientemente alta para las series venideras. Ni Seinfeld pudo contra tal monstruosidad que significó Cheers. Así, culminaban 11 años de peleas, romances y litros de cerveza. La gente logró desencadenarse del sofá en búsqueda de la siguiente aventura. Estaba Married with Children y Alf, pero ninguna pudo contra aquel gigante de la televisión. Estados Unidos volvía a una relativa normalidad, al menos por un año. En 1994 salía el primer tráiler. 6 personas se reunían todos los días para convivir, ya no en un bar, sino en un café. David Crane y Martha Kaufman anunciaban sin saberlo la llegada del nuevo monstruo. Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joy y Phoebe tomaban la estafeta que dejó la obra de Glenn Charles, Les Charles y James Burrows, con Michael Jordan siendo el único ícono del momento, con el grunge siendo underground y con The Matrix y Britney Spears aún a lo lejos. Friends se asentó para construir la identidad de lo que serían los 90. Sin duda alguna, Friends marcó a toda una generación de una forma igual o más importante que Cheers, pero con la misma fórmula. Cada una de las sitcoms con el ladies man del grupo, la mujer rica consentida que es mesera, el sarcástico del grupo y el ñoño que le va mal en el amor. Friends se convirtió en el monstruo que ni siquiera el spin-off de la misma Cheers pudo contrarrestar. Y bueno, no hay dudas, Kaufman y Crane lograron lo que pocos. Toda una industria salió a partir de esta sitcom. Solamente se los pongo así. En las tiendas virtuales, donde venden artículos como juguetes, playeras, lo que sea, hay secciones, divididas por marcas, DC, Marvel, Harry Potter, y entre ellas hay una sección de Friends. No hay de The Office, no hay de Malcolm in the Middle, ni de nadie más. El impacto cultural y económico que tuvo y tiene sigue siendo inigualable. Pero ahora solo una pequeña anotación. El que sea popular a ese grado, pocas veces significa que la calidad sea la misma. Y Friends es el ejemplo perfecto de esto. Miren, el cómo Friends logró ser el fenómeno que fue, tiene que ver con el vacío que dejó Cheers en primera instancia, y en segunda, por los personajes tan bien definidos con los que contaba. Y esto no es necesariamente algo positivo. Existe un término llamado flanderización, que significa tomar una característica singular de un personaje y exagerarla más y más conforme avanza el producto, hasta que consume completamente al personaje. Esto es fácil de notar con Alan de Two and a Half Men, Rush de la teoría del Big Bang y pues el mismo Ned Flanders o inclusive la misma Lisa Simpson.
Alan y Rush se vuelven caricaturescos por la misma naturalidad del término. Se vuelven difíciles de entender y es difícil de empatizar con ellos porque llegan a un punto en el que ya no son humanos, y si el desarrollo de la historia no cambia esa actitud o personalidad del personaje, sobrepasan el límite que tenemos para dejarnos llevar por la historia porque se supone que son cercanas a la realidad, pero los personajes no. Así, en Friends, el problema principal es que al 80% de sus personajes principales los exageraron innecesariamente. La serie ya tenía cosas positivas desde el principio con los personajes tridimensionales que tenían. La manera en la que los personajes afrontaban las diversas situaciones eran cómicas y por eso a la gente le gustaba. Pero llegó un punto en el que de esa tridimensionalidad eligieron una sola característica para explotarla en las temporadas siguientes. Mónica pasó de un personaje que en efecto era ordenada, pero también era íntimamente altanera, pero a la vez se preocupaba por sus amigos auténticamente. De eso pasó a estar obsesionada con el orden y la limpieza para quedarse ahí y no salir más. Joey fue de un simpático hombre sexy, no tan inteligente, pero lo suficiente para rodearse de gente como Ross, con la suficiente confianza para conseguir el papel del Dr. Drake Ramoray, sin dejar de lado a su familia. Se convirtió en un hombre que ama la comida y es tonto. Porque créanme, el Joey de la temporada 1 sí sabe lo que significa, créanme. Ross pasó de ser un hombre deprimido en busca del amor y a quien de hecho le va bien, a ser el manipulador y controlador que es. Y Phoebe, pese a que su flanderización no es muy notoria puesto que mantiene las mismas características con las que inició, se nota en el sentido de que su único desarrollo en la historia es pasar de creer en uniones libres, en la espiritualidad del ser y el universo, a querer estar casada con un güey que prácticamente acaba de conocer. Pero lo que tiene Friends, para no llegar al punto al que llegó Two and a Half Men, es que balanceó lo suficiente con Rachel y Chandler. Rachel, por un lado, pese a que sí exageraron alguna característica, siempre tuvo una meta que la mantenía en el espectro de la realidad: volverse independiente en primera instancia y trabajar en la industria de la moda. Sus metas fueron claras desde el principio. Miren, si la serie hubiera terminado justo cuando entró a un trabajo en esa industria, hubiese sido insuficiente, ya que como audiencia queremos verla llegar a ser la jefa del mundo de la moda al nivel de El Diablo Viste la Moda. Por ende, el camino de Rachel, pese a estar ya dentro de la industria, todavía tiene para dar, puesto que no ha logrado todo el potencial que tiene, así que su desarrollo va en ese sentido. Con Chandler, por otro lado, aunque no es del todo claro su viaje en la primera temporada, conforme avanzan las mismas, nos damos cuenta que su viaje es más psicológico. Esta frase es en donde se define al personaje de Chandler. I've said too much. I'm hopeless and awkward and desperate for love. Entendemos quién es, y conforme avanzan las temporadas lo vemos convertirse en una versión diferente de esa, no como una flanderización, ya que ni solo es sarcástico ni solo es inteligente. Chandler no es solo una característica, es un personaje complejo, que tiene problemas con su padre, con su carrera, y trata con esos temas, los afronta. Mónica lo ayuda a que crezca, pero es Chandler quien decide si hacer las cosas o no. Él está en un constante avance. Por ejemplo, Chandler avanza, mientras que a Ross, después de todo lo que ha pasado, uno como audiencia pensaría que aprendería, pero no. Después de decir el nombre incorrecto en su boda con Emily, va y se casa con Rachel en Las Vegas. Después de miles de peleas sobre si estaban en un break o no, no le avisa a Rachel del divorcio, y después tienen una hija. Ross se queda estancado cometiendo los mismos errores, y al final ni aprendió nada, porque pese a que ha visto que él y Rachel juntos no funcionan, deciden ambos quedarse juntos, lo que genera un problema también con Rachel, porque a pesar de que era el trabajo de sus sueños y era una de las cosas por las que hemos estado esperando como audiencia que suceda, de pronto deciden que no, lo mejor es que se queden y termine la serie ahí. Chandler pareciera que es el único que aprende de sus errores, deja su trabajo como transportor o lo que sea que haga para encontrar su pasión. Claro, la forma en la que lo encuentra es ridícula, pero lo hace y trabaja para avanzar en esta nueva etapa. Deja su pasado atrás y cuando tiene que volver, no es porque él quiera, es porque la situación no le deja otra opción. Cada vez que Janice aparece, Chandler no siempre huye, se planta ante la situación y maneja, con ayuda de Mónica, esa situación. Vemos un crecimiento y un desarrollo de Chandler consistente, lógico y bien hecho. Porque a pesar de que Joey, Mónica, Phoebe y Ross exageren sus actitudes, Chandler está ahí para balancear las cosas. En la amistad de Joey y Chandler,
Bing es el sensato, al igual que con su relación con Mónica. Véase el capítulo del closet. Hay un equilibrio entre ellos cuatro y Chandler, y en ocasiones Rachel, que hacen que esos problemas no permen tanto al ver Friends. Aquí creemos que ese es el gran problema con Friends, porque hay veces en las que el personaje de Chandler no puede contrarrestar lo exagerado de los demás, y se nota y se hace pesada. Pero a pesar de ello, Friends sigue siendo icónica por momentos tan inolvidables, con frases tan simples pero brillantemente interpretadas, con personajes secundarios que funcionan perfecto para lo que son, con amistades bien desarrolladas como la de Rachel y Mónica y la de Joey y Chandler, sin contar el horrendo spin-off de Joey, con cameos popularísimos y con un cast que logra hacer de sus 6 protagonistas íconos de toda una generación, mientras que en otras sitcoms como Community o Arrested Development solo logran que uno resalte más que el otro. Pero con esto solo cabe dejar algo en claro. Sí, Friends fue un fenómeno y la realidad es que es la más popular en la historia, pero solo 2 cosas. Una, Friends no fue la pionera en crear la fórmula para hacer una sitcom de amigos. Esa fue Cheers, y si no me creen, créanle al mismo cast de Friends. What made Cheers so special was brilliant writing, unforgettable storylines, and a cast of 6 lovable main characters. There was the Studley guy. The spoiled rich girl waitress. The sarcastic wisecracker. The intellectual who's not very lucky in love. Guys, What seems to be the problem, Courtney? We are Cheers. Y segundo, sí estaban en un break. Bueno, eso es todo por esta ocasión, ojalá les haya gustado, no olviden darle like, compartir el video y suscribirse. Díganos qué esperan del especial de Friends y si vienes del futuro y ya lo viste, dinos qué te pareció. Nosotros nos vemos en la próxima consulta.